Bien, el primer tema que vimos es de la comunicación y teníamos los puntos de comunicación, factores que posibilitan el proceso comunicativo, comunicación lingüística y no lingüística y la información publicitaria. Bueno, en consideración, cuando hacemos un mensual no necesariamente tenemos que incluir todo, sino que la profesora considera qué es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Afianzar más o recordar. Entonces, cumpliendo con el punto de comunicación, usted tiene que saber a qué se refiere la comunicación. Entonces aquí nos dice que es un proceso mediante el cual damos a conocer a otros experiencias, necesidades, deseos, sentimientos, nuestras alegrías, tristeza, una información, dependiendo de lo que queramos comunicar. Ustedes se encuentran en 9º grado y por lo tanto usted tiene la capacidad de que si yo leo lo que está aquí, yo puedo hacer una explicación de eso. No necesariamente usted siempre tiene que responder de manera textual. ¿Qué es de manera textual? Que usted escribe tal y cual está en la guía o en el módulo o tal y cual está en la información de la profesora. No, usted lee y usted saca su propia conclusión de qué es comunicación. Jóvenes, ustedes me están viendo la presentación. Sí sale, profe, sí sale. Sí, gracias, es que no me confirmaron. Gracias. Bien, ¿qué factores posibilitan? Entonces, cuando nosotros tenemos el proceso comunicativo, ¿verdad? Tenemos 6 factores. Presten atención aquí los 3 participantes que tengo hoy en la clase. En la práctica, me faltó colocar este aspecto, contexto, pero para el mensual sí está incluido. Por lo tanto, presten atención. Bien, vamos a dar un repasito así corto de todos los factores o elementos que interfieren en el proceso comunicativo. Para que nosotros tengamos un proceso comunicativo, alguien tiene que transmitir una información y esa persona es el emisor, persona que envía. Bien, posteriormente tenemos un código, que es la manera como ese mensaje enviado por el emisor se va o va a llegar a nuestro receptor. Aquí en código, las respuestas pueden cambiar, porque en código hay, ya sea a través del lenguaje oral o escrito, nuestro idioma. Y si estamos haciéndolo a través del lenguaje no lingüístico, nosotros podemos utilizar señas, signos, iconos, indicios, gestos, cualquier tipo de información que no sea lingüística. Pero aquí caben las dos. El código puede ser lingüístico, no lingüístico, y nosotros tenemos que especificar. Ejemplo, si el caso fuera idioma, usted tiene que especificar qué idioma, porque idioma hay muchos. Entonces usted tiene que decir si es el idioma español, si es el idioma francés, si es el idioma inglés. Usted tiene que especificar para estar más claro en cuanto a esos elementos que interfieren en el proceso comunicativo. Posteriormente tenemos el mensaje, que es la información enviada y que se va a recibir, lo que quiere transmitir el emisor y lo que va a recibir, obviamente aquí en este caso, el receptor. Aquí tenemos el canal. El canal va a variar según el medio por cual se envía el mensaje. Ejemplo, aquí yo puedo tener el televisor, puedo tener un teléfono fijo, puedo tener, como está aquí, el teléfono móvil, puedo tener una carta, puedo tener una revista, puedo tener el periódico, puedo tener la radio, pueden ser las ondas sonoras. Ejemplo, en este momento yo le estoy transmitiendo a usted la información y a través de dónde va viajando el mensaje, a través de las ondas sonoras, porque yo hablo y ustedes me están escuchando.
Entonces aquí también las ondas sonoras juegan un papel importante. Bien. Tenemos entonces el receptor, que es la persona que recibe ese mensaje. Y por último, entonces tenemos el contexto y presten atención aquí. Contexto dentro del proceso comunicativo es la situación, situaciones o el escenario o escenario. Es toda la información extra. Miren, por año hemos llevado mala información del que, de que el contexto es lugar. Sí, el lugar es parte de la información o de la situación, pero al decir contexto no es que yo voy a decir si pasó en el IPT Boca, si pasó en Empalme, si pasó en El Silencio, si pasó en Finca 6. No, contextos son todas aquellas informaciones o situaciones extra que me funcionan como un escenario. Ejemplo, y presten atención porque las preguntas se las voy a hacer a ustedes. Esta es una situación de comunicación, lo que yo estoy haciendo en este momento, obvio. Entonces, este es mi ejemplo. La profesora dicta la clase virtual de español para séptimo grado. La profesora dicta la clase virtual de español para séptimo grado. Bien, voy a hacer la pregunta. A ver. ¿Quién me responde? ¿Quién es el emisor? En este proceso comunicativo que les acabo de dar, ¿quién participa como emisor? ¿Usted, profesora? Ajá, no diga usted, diga la profesora, porque acuérdense que yo les di una oración. En este caso sería la profesora, ¿verdad? Bien, ¿quiénes son los receptores? ¿Quiénes son los receptores? A ver, participen, muchachos, vamos. Alejandro, ¿quién sería en este caso el receptor? Profe, los estudiantes. ¿Y por qué se ríe? Sí, los estudiantes, muy bien. Bien, ahora la pregunta va para la chica. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Hola. A ver, Reinel, Alejandro, participen, no importa quién la conteste. ¿Cuál sería el mensaje? Dicta la clase. Ajá, ¿verdad? La clase de español o el tema que estemos tratando, ¿ya? Bien, ¿cuál sería nuestro código que estamos empleando para comunicarnos? Código verbal, profe. Sí, es verbal, pero recuerden que yo le dije que es verbal, pero si es verbal, es que Lingüístico. lingüístico y verbal es lo mismo. El idioma español, que ahí yo les dije que ustedes tenían que especificar si era español, si era inglés, si era portugués, porque hay diferentes idiomas, ¿sí? El idioma español, muy bien. ¿Cuál es nuestro canal? ¿Cuál es nuestro canal? Ahí quiero que me contesten. La computadora, profe. La computadora a través de una
conexión virtual. Miren ustedes cómo ustedes tienen que analizar bien lo que se va a responder, porque el solita la computadora no, ¿verdad? A través de una conexión virtual. Muy bien. ¿Y cuál entonces sería mi contexto? ¿Qué información extra yo les di para que ustedes puedan colocar el escenario o las situaciones? A ver, ¿qué me pueden decir ahí? Hay dos situaciones que yo les di. Ya ustedes me mencionaron la profesora, me mencionaron emisor, profesora, receptor, los estudiantes, la clase la clase o el tema, idioma español en código, y el canal entonces ya es a través de la computadora y un medio virtual. Muy bien, me falta el contexto. ¿Qué se nos queda que no hemos mencionado aquí? ¿Quién recuerda cómo le di el caso? ¿Qué fue lo que dije para analizar? ¿Qué fue todo lo que yo le dije en la oración para analizar? ¿Quién me lo repite? Alejandro. Reinel. Ay, me fui. Alejandro, Reinel. Alejandro. Reinel. Reinel, ¿usted me está escuchando? Bien. Entonces, miren, yo les dije a ustedes, la profesora dicta la clase de español, la clase virtual de español para los estudiantes de séptimo grado. Eso fue lo que yo les dije. ¿Qué situaciones podemos colocar aquí de ejemplo, Reinel? Ya que Alejandro dice que no tiene micrófono. Reinel, ¿qué situaciones podemos colocar aquí para ampliar el contexto? A ver, aunque no tenga micrófono, Alejandro puede escribir en el mensaje, a través de la mensajería. A ver, ¿qué situaciones tenemos? Yo mencioné la palabra colegio. Recuerden, yo les di una oración. La profesora dicta la clase virtual de español a los estudiantes de séptimo grado. Ese es el ejemplo. A ver, Aileen, vamos a ver si Aileen participa. ¿Qué funciona aquí entonces como contexto? ¿Qué no hemos mencionado de la oración? Dice Alejandro, la clase general, pero yo mencioné la clase general, ¿o qué específicamente qué clase? Porque no estoy dictando la clase de ciencia, no estoy dictando la clase de matemática, no estoy dictando agricultura, no estoy dictando de artística, es la clase de español. Exacto, ese es un contexto o una situación que es la clase de español, y el otro elemento por analizar que es específicamente para los estudiantes de séptimo grado, que no es ni la clase de duodécimo, no es la clase de undécimo, ni de noveno, ni de octavo, ni de décimo.
es la clase de séptimo. Entonces, esas son dos situaciones que me ayudan a mí. Y también hay otro, virtualmente. Ese es un escenario que la estoy dictando virtualmente. Entonces, ahí tenemos tres situaciones que nos permiten contemplar más que todo el contexto de cómo se está llevando esta clase. ¿Ya? ¿Entendimos, Eileen? Eileen, usted se encuentra conectada, es que la veo allí, pero no la veo participando. Reinel, ¿comprendimos? Reinel, ¿comprendimos? Sí, profe, sí. Bien, seguimos entonces. Vamos acá. Bien, aquí tenemos entonces que utilizamos dos maneras de transmitir esos sentimientos, esa información o la comunicación que queramos llevar al receptor. A través de la forma lingüística, con exposición oral, una canción, una lectura o escritura. Después que sea oral o escrito, es lingüística. Bien, y comunicación no lingüística que se vale de otros recursos, de otras formas, de otros medios, después que no tenga ni expresión, ni no sea ni hablada, ni escrita, entonces cualquiera de estas formas pasa a ser no lingüística porque es indirecta. Pueden ser gestos, indicios, señales, símbolos, iconos, dibujos y mucho más. Bien, ahí tenemos entonces, hablamos un poco de la información publicitaria, de que este es uno de los instrumentos que utilizan las grandes empresas para promocionar un servicio y al mismo tiempo hacer que su marca sea más exitosa y conseguir receptores, dependiendo del tipo de empresa, receptores que estén activos con esta empresa, ya sea para comprar o para seguir promocionando. Nos habla del uso estratégico de la publicidad. Bien, la publicidad llega si el receptor la recibe y hace entonces o reacciona ante este anuncio. Ya, entonces ahí vemos, hablábamos, cuando tocamos este tema, hablamos del impacto de la publicidad. Muchas veces esta publicidad trata de entrar al receptor para que lo que sea, por ejemplo, en el caso de las marcas de venta, para que el consumidor compre o consuma un producto, ya sea que sea beneficioso o no, pero a mí lo que me interesa es vender, así que yo voy a buscar cómo yo llego para que ese receptor compre. En el momento que el receptor compra, la empresa ha logrado su objetivo. Bueno, obviamente se valen de recursos estéticos y visuales que llaman la atención y provoca, imagínense, yo que soy amante del chocolate, por ejemplo, aquí tengo dos imágenes. Me gusta la comida, sí, pero soy más amante del chocolate. Y yo veo esto y ya quiero ir a comprar un chocolate, quiero comer un chocolate. ¿Ve? Entonces eso es lo que él busca, comprar. Desde que nosotros entramos a un supermercado, vamos a la tienda o vamos al chinito como lo conocen, usted ha ido por una docena de huevos que no tiene para el desayuno o para la cena o para una ensalada y usted iba simplemente por eso, pero usted ve este producto y le da ganas de comprarlo, aunque no quería, no iba por este producto, pero ya ustedes lo ven así todo llamativo, ya el chocolatito aquí, ya me da, compro uno y me lo como, aunque ese no era el propósito de ir a la tienda. Entonces, ese es el objetivo de la publicidad. Bien, como siguiente tema teníamos que era comunicación
e incomunicación, o sea, cuando se da la comunicación y cuando no se logra esa comunicación. Vamos a ver. Aquí, bueno, ese es el repaso que acabamos de hacer. Aquí le hice un repaso de verbal y no verbal y es la misma información, pero tenemos aspectos o factores que influyen y que refuerzan ese proceso comunicativo. Muchas veces entender, aceptar, comprender el proceso comunicativo va a depender de factores. Ejemplo, factor lingüístico es la capacidad para producir y comprender mensajes de una lengua determinada. Reúne también todos los conocimientos lingüísticos como vocabulario, gramática, significados y reglas de uso. O sea que este factor extralingüístico me dice a mí qué capacidad tiene la persona. Si yo soy una persona que poseo un vocabulario muy amplio y manejo muy bien la gramática, el significado y las reglas, entonces yo no tendré problema de que en el proceso comunicativo lo que el receptor quiera comunicarme, yo lo voy a comprender. Pero muchas veces pasa que hay personas que no tienen bien desarrollado o no tienen un vocabulario amplio, desconocen la gramática, no dominan el significado de palabras y no conocen las reglas de uso de las palabras, por ejemplo, o las normas que tenemos en el español, le va a costar un poco más procesar ese acto comunicativo, de que la información llegue a mí. Ejemplo, yo ahora le estoy hablando de este tema y este tema es muy cómodo para ustedes porque habla sobre el proceso comunicativo. Pero si yo me voy al tema de la gramática, donde es un mundo y hay información que ustedes a este nivel no han recibido y me pongo a explicarle y a explicarle y a explicarle, posiblemente ustedes no logren que el proceso comunicativo se concrete al no dominar ciertos términos, ciertas reglas, cierta manera de uso de la gramática. Me estoy explicando. Por ejemplo, Reinel, que tiene audio, me dice pues si me está escuchando y si me está comprendiendo. Sí, profe. Sí, que muchas veces al estudiante le cuesta, por ejemplo, entrarse en un tema nuevo y más si es sumamente desconocido. Quizás el receptor, que en este caso sea yo, estoy cómoda obviamente porque soy la docente y porque yo debo de manejar la información, pero no precisamente mi estudiante siempre tiene que conocer los temas sobre los cuales estamos hablando. Y entonces allí caemos en el error de que no se sepa el contenido y eso entonces va a ser por falta de este factor lingüístico. Recuerden que vocabulario, gramática, significado y regla de uso va a identificar al ser humano dependiendo de la edad y de su capacidad de escolaridad. Usted no puede comparar, o por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Un ejemplo, que usted es el hermano mayor y que usted tiene 15 años y usted tiene un hermano menor. Este hermano tiene 5 años. Son 10 años de diferencia en cuanto a su vocabulario, la gramática, significado y regla. Y usted no le puede decir a un niño, lo que pasa es que tú no sabes hablar porque tú pronuncias las palabras mal. El niño apenas está empezando, está conociendo y está en ese proceso de adquirir un aprendizaje. Sin embargo, usted tiene 10 años más en los cuales su vocabulario es mucho más amplio, manejas más los elementos gramaticales, manejas más significado y hasta dominas algunas reglas de uso. Por lo tanto, aquí no nos podemos comparar dependiendo la edad y dependiendo el grado de escolaridad.
Hay, por ejemplo, en estos tiempos, nosotros no podemos comparar el grado de escolaridad de una persona que está en el colegio a un papá que no asistió ni a la primaria o a un abuelo que no fue a la escuela y que usted quiera burlarse porque ellos no hablan correctamente. Entonces, es por este factor, porque ellos no tienen a profundidad estos rangos de vocabulario, gramática, significados y reglas. Y por lo tanto no pueden ser motivos de burla o exhibición, porque tenemos que entender que no es lo mismo para todos. Pasemos entonces al grado cultural. Incluye todos los conocimientos de los que disponemos en el momento de comunicarnos, algo así como nuestra enciclopedia mental. También abarca las valoraciones y los puntos de vista personales, las pautas sociales, intercambio y adecuación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que también va a influir el medio donde yo vivo, con quienes me relaciono, porque eso es parte de la cultura. Ejemplo, si yo nací en una familia donde mi papá y mi mamá le guste leer mucho, posiblemente si le gusta leerle a sus hijos, entonces ese hijo va a acostumbrarse en este aspecto cultural y eso lo va a beneficiar porque va a dominar mucho más lo que es la capacidad de comunicación. ¿En dónde yo veo esto? Nuestros estudiantes tienen una falla, que muchas veces no saben analizar porque no les gusta leer. No importa lo que leas, pero hay que leer por lo menos 10 minutos diarios todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Y yo veo que esta competencia en el factor cultural difiere dependiendo a las familias o al círculo donde tú te encuentres. Pongo aquí un ejemplo. Como yo tuve la oportunidad, muy pocas veces mis estudiantes de séptimo grado son dados a analizar y hacer crítica concreta, bien estructurada, bien, siempre les cuesta un poquito eso de analizar, razonar, ser crítico. Pero en una oportunidad yo tenía a una estudiante que a ella le gustaba mucho participar y yo veía que ella tenía mucha fluidez, le gustaba hablar, le gustaba compartir y hablaba con base, con ejemplos. Y yo, wow, me fui e entrevisté a la niña y ella me dice que ella era pastora juvenil en su iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese círculo cultural de su familia, de asistir a la iglesia, la llevaron a ella, obviamente de pequeña, a leer la Biblia, un libro que es un poco complicado para los jóvenes porque tienen que leer mucho, pensar mucho para llegar y que encuentre las ideas bueno, que en este caso, pues Jesús no quiso dar a que nosotros conociéramos. Entonces, esta niña tenía esa facilidad porque ella leía la Biblia y ella te predicaba, o sea, que se expresaba muy bien y sus aportes eran tan oportunos y tan claros que este círculo cultural en cual ella se encontraba de la iglesia y su familia la habían ayudado a crecer de esta manera, pues. ¿Me expliqué, Reinel? Sí, profe. Bien, vamos entonces al factor extralingüístico. Incluyen movimientos corporales, gestos, postura, distancia entre los interlocutores y contacto físico, así como entonación, tono de voz, llanto y suspiro. Muchas veces cuando nosotros hablamos, tenemos que cuidar nuestros ademanes, el tono de voz. Ejemplo, un factor extralingüístico es que si yo soy la profesora de la clase, yo no le puedo decir a usted, bueno, muchachos, en esta oportunidad vamos a hablarle hoy sobre la comunicación. A que yo diga, bueno, en esta oportunidad vamos a hablarle sobre la comunicación. ¿Cuál se escuchó mejor, Reinel? ¿La primera o la segunda?
La primera. La primera que casi ni hablé. Yo hablaba de tener buena entonación, de dominio. Yo puse 2 ejemplos, entonces no podemos ser tan pacíficos, tenemos que buscar un nivel de las cosas, apropiándonos también con la ayuda pues de ademanes apropiados. Bien, esto ya entra en lo que cada persona puede ofrecer. También vimos las barreras de la comunicación. Si recuerdan, está la barrera semántica, que aquí incurrimos cuando cambiamos el significado de una palabra por desconocimiento. Le estamos dando la interpretación de otro significado al mensaje. Cuando usted no domine un significado, cuando no sepa de qué estén hablando, pregunte, ¿y eso qué quiere decir? Porque si usted no pregunta, usted va a interpretar mal el mensaje. Tenemos la barrera física, que son los impedimentos del ambiente, o sea, todo lo que nos obstruye, que todo lo que ocurre, lo que sucede y que obstruye el proceso comunicativo, tal cual lo vemos ahí, ya sea el radio en volumen alto, el sonido de la ambulancia, el sonido del helicóptero, de una sierra, de una sirena. ¿Y por qué salen más que todo estos elementos como que impiden la comunicación? Porque constantemente uno se está comunicando y cuando menos acuerda hay una máquina que está cortando el césped y ya no escuchamos lo que usted quiere decir. Bueno, muy poco escucho por aquí motosierras y helicópteros, esos son casos, pero la radio, el sonido de los carros, ahorita mismo por aquí está sonando uno cerca de mi casa, no sé si ustedes lo escuchan, el ladrido de los perros. Bien, pero también está la interferencia en la línea o en el canal telefónico, la señal que interfieren y son barreras físicas, la mala señal. Por ejemplo, no me ha pasado en este momento, pero en la clase anterior que tenía esta, ya casi terminando con unos 5 minutos la clase, me di cuenta que estaba hablando sola porque se fue la señal y mis estudiantes se fueron con la señal. Y cuando les hice, por eso es que siempre estoy sondeando y les estoy preguntando si me escuchan, si están allí, porque yo me concentro de este lado y no sé si ustedes me están escuchando. La fisiológica tiene que ver con un defecto en la persona, ya sea por visión, sordera, la persona no puede hablar, entonces le imposibilita ese acto comunicativo. Y la psicológica, que serían en estos casos los trastornos que se nos han creado por otras situaciones anteriores y que por esas situaciones que ya se dieron, me impiden a mí estar abiertamente a ese proceso comunicativo. Por ejemplo, si recibí una buena noticia de que me voy a ir de paseo, se va a levantar la cuarentena y me voy a ir de paseo, esa emoción o esa alegría a lo mejor en el proceso comunicativo con una persona no me permiten concentrarme o escucharla y por lo tanto igual, aunque sea una alegría, eso me está afectando porque yo estoy tan emocionada, tan alegre, tan feliz que entonces no me concentro en lo que otras personas dicen. Y bueno, aquí entonces ese es el caso. Y acá tenemos el uso de CZX, que esto sí usted lo ve con las reglas. Y el uso de las palabras homónimas y homófonas. Ya, entonces allí tenemos las que se pronuncian y se escriben de igual forma y las que tenemos que se escuchan pero se escriben diferentes, ¿ve? Y ustedes tienen que establecer esa diferencia allí con el contenido. Voy a pasar a brevemente, porque ya estoy sobre los minutos, a explicarle la actividad
de la cual van a desarrollar para que puedan hacer consulta. Bien, aquí está. Dice, lea su mensual antes de contestar y revise antes de entregar. Siga las instrucciones tal se establece en el mensual. Hay personas que me están haciendo otro tipo de actividad y no siguen indicaciones. Si usted me hace una actividad, ejemplo, si yo les pido, haga un cuadro con X información y usted omitió y me hizo un círculo, la respuesta es nula. Sea preciso. Preciso es que vaya directo y que coloque solo lo que se le está pidiendo. Hay personas que le encanta escribir de más. Me ponen todo un párrafo y miren, yo casi más o menos le he limitado con líneas aquí para que usted sea preciso. ¿Y qué quiere decir la palabra coherente? Que lo poco que usted escribió aquí tenga sentido. Bien, utilice como referencia el módulo instruccional, porque en el módulo están los temas. Podrán, si ustedes quieren, para conocimiento y crecimiento personal, consultar el internet, pero no quiero nada del uso del internet, porque yo les dije a ustedes que ustedes pueden leer, ustedes pueden revisar, se pueden informar, pero lo que ustedes están haciendo tristemente y da mucha pena es copiar de allá y ponerlo acá, con los errores, con la falta ortográfica, las rayitas que se copian al colocar un texto, punto donde no van y todas estas faltas que cuando usted copia un texto de internet, el mismo párrafo le manda esta falla para que usted se dé cuenta que eso fue copiado textualmente. No puede utilizar ningún ejemplo de los presentados en el módulo o en la clase. Si yo les pido a ustedes un ejemplo, usted tiene que buscar su ejemplo. No me sirve a mí de que yo pida un ejemplo y que ustedes me copien los mismos ejemplos que ya yo les di. En el caso de las homófonas y homónimas, creo que hay una parte que usted tiene que colocar, entonces ya usted tendría que redactar. Este mensual debe ser desarrollado por el participante. Por lo tanto, no se permitirán respuestas que sean copiadas o transcritas de libro o internet, por lo cual debe trabajar con su módulo instruccional. Si se comprueba que ha cometido dicha falta, se le anulará la respuesta y perderá punto. Aquí tenemos la primera parte de desarrollo. Presten atención. Reinel, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ajá. Mire lo que dice aquí. Explique. Aquí no dice defina. Cuando yo le pongo defina, usted va a definir lo que está allá. Pero cuando yo le digo explique, usted va a leer y después me va a explicar lo que usted entendió. La diferencia entre comunicación lingüística y no lingüística. No quiero nada textual. Textual es que yo escriba tal y cual está en el módulo. Yo no le estoy pidiendo eso. Aquí me dice explique lo que usted entendió de comunicación lingüística y qué entendió por comunicación no lingüística. Explique en qué consisten los factores que refuerzan la comunicación. Ya vimos ese factor lingüístico, el factor cultural y el factor extralingüístico. Ahora, con la teoría, con mi explicación, usted debe explicar cómo lo entiende usted. Ahí dice explique, ahí no dice defina. ¿En qué consiste la incomunicación? Bueno, ese es el desarrollo y aquí entonces está para que usted haga de buscar los elementos, emisor, receptor, código, canal, contexto. Recuerden que el contexto son las situaciones extra que tiene la oración que usted no ha colocado ni en emisor, ni en receptor, ni en código, ni en canal, ni en contexto. Véanlo así. Bien, y aquí tienen una parte para trabajar el uso de C, de S, de Z y X. Tienen que hacer dos ejercicios. Uno, usted va a decir el grafema que complete esta palabra. Por ejemplo, pastorcillo se escribe con C. Usted coloca entonces el grafema en esta columna. Aquí deben de aparecer, si estas palabras que están acá se escriben con C, con Z, con X o con S. Y aquí me va a poner la regla de manera resumida de la regla que explica de que esa C vaya aquí.
Dice, se escriben, lo normal es que la regla diría lo siguiente. Se escribe con C los diminutivos terminados en sillo, silla, cito, cita, pero yo puse aquí regla, los diminutivos, sillo, cita, cito, cita. ¿Ve? Así de corto lo quiero. ¿Me expliqué, Reinel? Sí, profe. Bien, en esta parte estamos bien. Aquí con Reinel yo compruebo que estén conectados. Y aquí vamos a identificar ay, caramba, aquí hice algo que déjenme ver. Aquí voy a tener que cambiarles esta parte porque sin querer puse algo que no es de ustedes. Hablé de funciones y las de ustedes son barreras. Así es que voy a bajar la actividad y ahora pues pasada las 4, entonces ustedes ya pueden revisar. Habrá una parte que diga identifique las barreras comunicativas y entonces aquí puse fue funciones. Parece que tenía como las diapositivas del otro salón y me confundí. Así que aquí tengo que hacerle una corrección. ¿Alguna pregunta? A ver, dice aquí. Dime, Reinel, de la barrera física. Bueno, Reinel me habla. Eso es parte del tema de comunicación. Es que ustedes tenían dos temas. Uno, la comunicación y el otro entra en el tema de comunicación e incomunicación. Las barreras pertenecen al tema 2 que habla de incomunicación. Barrera, incomunicación. ¿Tienen alguna pregunta? Alejandro, preguntas. Aileen pregunta. Bueno, con Reinel todo está clarito. Alejandro, ¿preguntas? Sí, ese mismo es el mensual que yo voy a subir, solo que voy a cambiarle una parte que le incluí allí que ustedes no han visto. Debo colocar barreras y puse fue funciones. Ese tema de funciones lo tiene otro grupo, por lo tanto puede ser que en el momento tenía esa diapositiva y me confundí, pero voy a arreglarlos y se los subo de hoy, antes de las 5 ya debe de estar en la plataforma, mientras lo corrijo. Sí, hasta el miércoles tienen para entregar esta actividad. Miércoles 11:59. Bueno, ya me he pasado, así es que me despido, pues si no hay más preguntas, cualquier situación que tengan con el mensual, entonces saben que pueden consultar los martes de 1 a 5 al número que ya yo en clases anteriores he venido informándole cuál es el número para que me hagan su pregunta a través del WhatsApp. Si no hay más, entonces me despido y que pasen buenas tardes.